Muy bien, ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a tratar 3 capítulos en el transcurso de los próximos domingos. Hoy vamos a tratar el capítulo 1, próximo domingo capítulo 2 y el siguiente domingo el capítulo 3. Hay mucha enseñanza que el Señor nos quiere dar a través de este hermoso libro, Primera de Samuel, el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 1. Hay una historia hermosa que nos trae grandes lecciones y especialmente para las madres en esta noche. Sin duda es para todos, porque es la actitud que todos tendríamos que tener, pero específicamente se van a identificar las madres con este personaje en esta historia. Dice así el versículo 1 del capítulo 1 de Primera de Samuel: hubo un hombre de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroán, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y hasta ahí vamos a leer, luego vamos a continuar la historia. Parecía que Elcana no entendía mucho a su esposa, pero vamos a ver qué nos quiere enseñar el Señor en esta noche. Y vamos a pedirle que hable a nuestras vidas, oramos y continuamos. Señor, gracias una vez más en esta noche. Gracias, Dios, por tu palabra que la dejaste escrita para cada uno de nosotros, Señor. ¿Qué sería, Señor, de nuestras vidas sin esta guía, sin tu dirección? Este manual que tenemos para nuestra vida, este manual escrito que lo podemos tener delante nuestro en cualquier momento del día. Gracias, Dios. Háblanos en esta noche a través de tu palabra. Tú conoces el corazón de cada uno. Habla según nuestra necesidad, según tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, seguramente algunos ya habrán escuchado esta historia, quizás otros todavía no la escucharon, quizás es nueva la historia, y hay algunas cuestiones que tenemos que explicar para que podamos entender luego la enseñanza de este relato. Primeramente, Primera de Samuel explica todo lo que el Señor quiere hacer con su pueblo de Israel y cómo el gran Dios, el Dios Todopoderoso, que siempre está en control de todas las situaciones de nuestras vidas, en ese momento estaba en control de la situación de su pueblo Israel. Él se iba a preocupar de que haya un buen sacerdote, porque no lo había en aquel momento. Se iba a encargar de que haya un buen profeta, un buen juez, y en esta historia es donde va a nacer ese niño llamado Samuel. Samuel elegiría a aquel que iba a ser el rey de Israel, el gran rey de Israel, el rey David. Entonces Samuel cuenta toda esta parte hermosa donde primero Dios le da la oportunidad al pueblo que elija un rey y eligen a Saúl. De una forma muy humana lo eligen y todo termina mal. Después Dios sí le dice: bueno, yo
me he elegido a un hombre conforme a mi corazón, y ese era David. Y David trajo salvación al pueblo de Israel, el cual en ese momento no andaba bien. ¿Vieron cuando un pueblo no tiene buenos dirigentes? Bueno, en este momento Israel no tenía buenos dirigentes. Y la frase del libro anterior de Jueces es: cada uno hacía lo que bien le parecía. Antes de este momento, de esta historia, y durante esta historia, ¿qué hacía el pueblo? Lo que bien le parecía. Entonces Dios tenía que traer orden. Pero siempre Dios utiliza personas. Por eso iba a traer al mundo una persona llamada Samuel, un gran hombre de Dios. Pero lo iba a hacer a través de su madre, sin duda, llamada Ana. En esta historia, Dios va a demostrar que Él está en control de todas las situaciones de nuestra vida. Él nunca se olvidó de su pueblo. Aunque cada uno hacía lo que bien le parecía en el tiempo de los jueces, Dios siempre estuvo en control. Él nunca se olvidó de su pueblo, nunca lo abandonó, nunca lo hace, aún en este momento, hoy en día, cuando Israel está en guerra. Dios no lo ha abandonado todavía. Dios tiene sus formas como Él cuida a su pueblo, para que luego, en el futuro, Él vuelva a tratar con su pueblo. Y así también el Señor nos quiere dar a entender en esta noche que Él sigue en control de tu vida. Aunque parezca que se está desbordando, aunque parezca que no sale nada bien, o que intentás algo, sale bien, pero de pronto aparece algo peor, Dios te quiere decir: yo sigo en control y yo soy el que escribo la historia de tu vida. Porque eso es lo que Dios le dice acá al pueblo de Israel: yo soy el que escribo la historia de la vida de mi pueblo. La palabra Señor en todos estos 3 primeros capítulos se va a mencionar muchísimo. Alrededor de 70 veces, según un escritor, se menciona la palabra Señor. Está tan en el centro el Señor en estos 3 primeros capítulos que es importante resaltar y mantener en mente que el Señor va a estar en el centro. Aunque no parezca en esta historia, Él está en el centro. Samuel fue un hombre que construyó puentes, fue elegido por Dios, fue el que recibió la palabra del Señor para luego transmitirla a su pueblo. Porque en ese momento el pueblo no escuchaba la palabra de Dios, pero iba a venir a través de un hombre llamado Samuel. Cuando hablamos de primera de Samuel, tenemos que ver que claramente Dios, el Dios misericordioso y paciente, también contesta oraciones. No solamente Él está en control, sino que Él contesta las oraciones. Había personas que estaban orando constantemente para que Dios traiga salvación a ese pueblo. Eran pocas, pero todavía había personas piadosas. Dentro de esas personas piadosas estaba la familia del Cana. Dentro de todo lo negativo que había en esa familia, ellos mantenían todavía una forma de piedad y orden en su devoción a Dios. Pero vamos a ver cómo Dios obra en un contexto totalmente contrario a lo que nosotros pensamos que Dios podría hacer algo. Fíjense el versículo 1. ¿Cómo empieza el contexto? Tenemos que meternos un poquito en la historia para entender lo que pasa. Hubo un varón de Ramataim, de Ramá, que, menciona los nombres, de qué tribu era, venía de la tribu de Leví, el Cana. Versículo 2 dice: y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Todo bien con la devoción a Dios, pero ya vemos el primer error acá. El Cana tenía 2 mujeres. Iba a ir en Cana por tener 2 mujeres porque en contra de la ley de Dios. No se percató de que Dios no aprueba eso. Y eso le trajo muchos problemas al Cana. Bueno, una era Ana y la otra era Penina. Dice que todos los años ellos subían a
Silo, donde estaba el tabernáculo del Señor. No había templo en aquella época, solo estaba el tabernáculo. Y tenían que ir y ofrecer sacrificios. Como él era de la tribu de Leví, todos los levitas habían sido esparcidos por diferentes partes de todo Israel y cada uno de donde se encontraba iba a Silo, a ese lugar, y ofrecían sacrificios al Señor, sus ofrendas al Señor. Cuando iba a ofrecer sacrificio, versículo 3 dice, versículo 4, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía el sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. ¿Parte de qué? Parte de la comida, porque sacrificaban los animales y esa carne luego le devolvían al que presentaba ese cordero, ese ternero, le devolvía. Entonces ellos comían durante ese tiempo que estaban allí ofreciendo sus sacrificios, comían de sus propios sacrificios. Y el Cana le repartía a cada uno de sus hijos, ¿no? Pero dice que a Ana le separaba una parte especial, ¿no? No sé qué tipo de corte de carne le habrá separado. Bueno, los que saben de carne pueden ponerle un nombre allí. No era costilla, sin duda, pero un pedazo especial de carne para Ana, porque él amaba, ¿no? La mejor carne para Ana. Versículo 5 dice, pero Ana, dice, da una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y paramos ahí. El motivo por el cual el Cana tenía 2 mujeres era porque Ana, la esposa a quien él amaba, no podía tener hijos, era estéril. Y como era estéril, entonces él buscó una salida rápida. Dijo, bueno, voy a tomar a otra mujer. Dentro de la ley judía se permitía. No era lo que Dios quería, no era lo que Dios permitía, pero ellos tenían otras leyes y según esas leyes podían. Entonces él dijo, bueno, voy a tomar otra mujer y tener heredad. ¿Por qué? Si moría el Cana sin hijos, bueno, las tierras que él tenía no le iba a quedar nada para él ni para su esposa. Porque hay toda la historia de que alguien tiene que casarse con Ana si es que el Cana muere para que le entreguen las tierras a Ana. Siempre tenían que tener una descendencia, tenían que tener hijos. Entonces el Cana probablemente habrá pensado, si algo me pasa, todas mis tierras, todo mi ganado, todo lo que yo tengo, le va a quedar a otra persona y no a mi familia. Por lo tanto, tengo que buscar heredar. La heredad era muy importante. Tengo que buscar hijos. Se olvidó que no era la forma de Dios. Pero el Cana tuvo hijos con otra mujer. Fíjense el versículo 6. ¿Qué pasó entre las dos? Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Pobre Ana, ¿no? Penina ahí, contenta, gozosa con los hijos que tenía, seguramente dice que le provocaba, le hacía irritar, como que la molestaba, ¿no? Todo el tiempo. Iban por el camino, ya sea con un asno, con un camello, lo que sea, y Penina ahí haciéndole burla, ¿no? Quizá por ahí cargándola un poquito, haciéndole bromas y seguramente enfatizando, hijos, venga, ¿no? Enfatizando la palabra hijos. Entonces, un momento, bueno, Ana se ponía triste, claro, porque ella no tenía hijos. Y dice que se ponía triste y lloraba. Imagínense todo el viaje, desde el momento que salían de su casa hasta el lugar, todos los años, era así. Supongamos que no hay un kilometraje exacto de cuánto sería, pero supongamos que sea 50 kilómetros, como algunos dicen. Son 50 kilómetros, ¿no? Caminando. ¿Por qué no va Penina adelante y yo voy después, el Cana? Seguramente que Ana habrá buscado alguna forma, ¿no? De no ir con Penina, pero era la esposa y tenía que ir junto con él. Iglesia, no era fácil la situación para Ana. O sea, Dios no le daba hijos a ella. Ser estéril en aquella época era algo muy humillante.
Era algo muy triste para las mujeres. Era como degradar un poco el valor que la mujer tenía en aquella cultura. Darle hijos a su esposo era lo mejor que ella podía darle a su esposo. Pero era estéril. Y encima de eso tenía a la otra mujer que se burlaba de ella, que la irritaba constantemente. Imagínense la situación, no solamente ahí, sino en cualquier otro evento, en cualquier otra festividad. Sin duda habrá sido muy difícil para Ana. Por eso acá en esta primera parte, en estos primeros 8 versículos, vamos a ver el contexto en el que Dios obra. Un contexto difícil. Una familia disfuncional, un hombre con 2 mujeres, las 2 mujeres que no se llevaban bien, una irritando siempre a la otra, Ana siempre triste, llorando, y el Cana para consolarle decía, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? ¿Acaso no me tenés a mí? Le dice Ana, ¿acaso no soy suficiente? ¿Por qué no cambiás tu semblante si me tenés a mí? Gran personaje el Cana, ¿no? Se había equivocado teniendo 2 mujeres y ahora quería consolarla con su propia presencia a Ana, que buscaba tan solo la bendición de Dios. Ahora, la poligamia nunca fue aceptado por el Señor. Desde Génesis vemos, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejará el hombre, no dice dejarán los hombres, dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice sus mujeres, dice su mujer. Eso trajo un contexto muy difícil para Ana en aquel momento. ¿Saben qué significa Ana? Gracia de Dios. Todos los que pusieron Ana a sus hijas, sepan que es un hermoso nombre con un hermoso significado. Algunos lo traducen como mujer de gracia, o también se traduce como gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué hacía la gracia de Dios allí llorando, entristecida? Ahora, el contexto en el que Dios va a traer un hijo a esta familia es muy difícil. Una, era imposible que ella tenga hijos porque era estéril. Otra, había mucho conflicto. Pero Dios iba a hacer una obra espectacular, iba a hacer un milagro en esa familia. Ahora, muchas veces nosotros nos concentramos también en el contexto en el cual nosotros estamos, ¿no? Quizás siempre estamos tristes por algo que no nos sale, quizás estamos un poco agobiados, irritados. ¿Cuánto vivimos irritados? No lo queremos reconocer, pero andamos irritados, insatisfechos, fastidiados, ¿no? Te dicen algo y ya te enojas. Y uno dice, pero pará, no, solamente era una broma y de pronto te enojaste. ¿Cuántas mujeres, cuando uno sale a hacer los trámites, ahí sale el corazón de las personas, ¿no? Te encontrás con cada caso, pero ya andamos irritados por el mismo contexto en el cual vivimos. Y uno dice, jamás Dios haría algo en mi contexto. Una familia disfuncional, mi familia siempre discutiendo. Yo no creo que Dios haga algo. Pero el contexto para Dios es lo de menos. Dios es el Dios de lo imposible. Y no importa en qué contexto nosotros estemos, si queremos hacer la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir allí en medio de ese contexto. Siempre les compartí por mucho tiempo el ejemplo de un muchacho, un joven que quería agradar al Señor con su vida y quería siempre hacer su devocional. Pero en su casa todos eran inconversos, no eran creyentes, ninguno quería saber nada del Señor. Pero ¿qué hacía? Él quería hacer su devocional y el mejor lugar para hacer su devocional era arriba en el techo. ¿Por qué? Porque desde que amanecía los hermanos ponían música en la casa. Entonces, claro, era difícil hacer el devocional con una cumbia de fondo, ¿no? Así que el muchacho decía, bueno, le decía al pastor, ¿no? En ese tiempo yo estaba tan solo ayudando en la iglesia y le decía al pastor, es el único lugar que tengo. Así que subo al techo, estoy tranquilo, hago mi devocional y después empiezo mi día. O sea, el contexto no importa.
Dios puede hacer un milagro en cualquier contexto en que nos encontremos. Ana, todo el tiempo triste, todo el tiempo enojada probablemente con su esposo, pero mantuvo su actitud. Mantuvo su actitud. Nunca se ve acá en este pasaje a Ana contestando mal, teniendo una mala actitud o reprochando. Ahora, la pregunta es, ¿está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y esperar en Él? Cualquiera sea lo que le estás pidiendo al Señor, ya sea un trabajo, una familia transformada, un esposo transformado, ya sea, no sé, una carrera, lo que sea que le estés pidiendo a Dios, ¿está dispuesto a hacer su voluntad? No sigamos el ejemplo del Cana. Buscó la forma más fácil, ¿no?, de solucionar el problema. Pero ¿qué es lo que hizo? Trajo más problemas. Así fue con Abraham. Abraham quiso solucionar también. Juntos se pusieron de acuerdo con su esposa porque no podía tener hijos, Sara, y le dijo, bueno, acostate con la sirvienta, así tenemos heredad. Por apurarse, trajeron grandes problemas que aún hasta el día de hoy se ven esos problemas. De Ismael, el hijo de la sirvienta de Abraham, vienen todos los pueblos árabes que hoy están en conflicto con Israel. Fíjense cómo las malas decisiones por estar apresurado, por ya querer solucionar los problemas, fíjense los conflictos que podemos traer. Así que el contexto en el que Dios va a hacer su obra no es para nada bueno. Quizás es el contexto en el cual vos te encontrás, quizás yo me encuentro o quizás cualquiera de nosotros se puede encontrar, pero en medio de ese contexto, de ese trasfondo, Dios quiere obrar. Fíjense el versículo 9 y vamos a ver qué persona Dios utiliza para hacer su obra. Versículo 9, y se levantó Ana, y acá vemos la actitud de Ana, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Fue directamente al templo, al tabernáculo en ese momento, y dice que oró y lloró amargamente. Versículo 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sumo sacerdote, estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, de mi tristeza y de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Qué ejemplo de Ana? ¿Cómo cambia toda la situación ahora? Cambia la escena cuando vemos a Ana actuar. Ana, una mujer piadosa. La gracia de Dios buscando la gracia del Señor, ¿no? Buscando que esa gracia se manifieste a través de un bebé varón. Era su petición, que Dios le dé un hijo y que sea varón, si es que él quiere, porque eso es lo que ella dice, versículo
11 dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirarme aflicción de tu siervo, o sea, si por ahí se conmueve tu corazón mirándome a mí, entonces responde a mi plegaria, responde a mi oración y dame ese hijo varón y yo te lo voy a dedicar. Qué tremenda oración. No creo que las madres hagan esa oración en este tiempo. Sería difícil, ¿no? Bueno, primero no hay dónde lo lleven al hijo, ¿no? En nuestra iglesia no recibimos bebés, así que no pueden traerlo y entregarlo a la iglesia. Y en segundo lugar, yo sé que ustedes madres aman tanto a sus hijos que no lo prestarían, no lo entregarían por un tiempo, por un lapso de tiempo para que sirvan al Señor, a no ser que ya tengan una edad adulta y luego tomen sus propias decisiones. Si quieren ser misioneros, pastores, sin duda están libres para hacerlo, pero en este momento también era muy parecido el contexto. No es que las mujeres se entregaban a sus hijos nada más porque lo querían hacer y iban y lo hacían. Esto era una decisión difícil para Ana. Pero Ana en su corazón decía, si Dios me lo da, entonces el hijo es de Dios, no es mío. Así que yo lo puedo ir y lo puedo entregar. Y esa es la forma en cómo Ana actuó. En primer lugar, la persona que Dios utiliza busca derramar su corazón en oración. Ellos estaban comiendo, toda la familia, y Ana salió, probablemente habrá salteado la sobremesa, la charla después de la comida, y se fue al templo. Se fue ahí al tabernáculo donde estaba el sumo sacerdote Elí, y se fue a orar, a derramar su alma. Esa frase es muy profunda. Es como decir, bueno, acá esta es la última oportunidad que tengo y lo voy a entregar todo. Esa es la idea de derramar el alma. O sea, ya no me queda nada, yo lo entrego todo. Y ella lo entregó todo al Señor. Sus deseos, lo entregó la petición más grande que tenía. Su tristeza, su amargura, su aflicción, todo. Lo volcó su alma entera. ¿Cuántos tuvieron una oración así en los últimos 3 meses? Y a veces esperamos que Dios nos responda a las oraciones, ¿no? Cuando por ahí queremos algo y le exigimos a Dios. Queremos que Él nos dé lo que queremos y si no, hacemos lo contrario. Le amenazamos al Señor a veces, ¿no? O me responde para la semana que viene o yo tomo esta decisión, porque ya no aguanto más. Cada vez después nos equivocamos porque Dios no funciona así. En cambio, Ana fue con un corazón totalmente diferente. Derramó su corazón. Qué tremenda la actitud de Ana. Es asombroso lo que sucede acá, humanamente hablando, porque el futuro de la nación dependía de esta mujer piadosa y de sus oraciones, dice un comentarista. Aunque Ana no sabía, pero el futuro de la nación de Israel estaba en juego en esa oración, en ese derramamiento del corazón de Ana delante de la presencia del Señor. Porque de allí saldría Samuel, quien luego transformó todo el sistema religioso y el sistema judicial que en ese momento tenía Israel. Ahora, fíjense que a todo esto, a todo lo que ya Ana tenía, ¿no? Todas las circunstancias difíciles en que ella vivía, se le suma el sumo sacerdote, que en el próximo domingo vamos a hablar del sumo sacerdote, en 2 domingos, porque el sumo sacerdote no era un buen tipo. Él estaba allí porque, bueno, ya no lo podían sacar a este hombre, Elí, ya estaba grande, estaba viejo, tenía mucha presencia dentro de todo el sacerdocio y había sido elegido sin duda como el sumo sacerdote y tenía que estar ahí hasta que él muera. Pero no era un buen padre, apoyaba mucho la mala conducta de sus hijos y no era un hombre piadoso, pero estaba allí. Y Dios sin duda iba a respaldar el título de sumo sacerdote porque estaba ahí y ese era su trabajo. Aunque él no hacía lo que sus hijos hacían, sus hijos vivían de una forma desenfrenada
y así todavía cumplían su rol de sacerdotes. Y el papá Elí no les decía nada. Pero sin duda no hacía lo mismo que sus hijos, pero tampoco hacía algo para detener lo malo que hacían sus hijos. Y muy piadoso no era. Ahora fíjense a todo lo que Ana ya pasaba en su contexto. Se suma a lo que el sumo sacerdote le dice. Ella va, volca su corazón delante del Señor. Y el sumo sacerdote en el versículo 14 le dice: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Lo tuvo por borracha, ¿no? Lo tuvo por ebria. Pobre Ana, o sea, triste, desconsolada Ana, Penina que le hacía escuchar lo que no quería escuchar. El Cana que se hacía el Cana con su presencia, que eso era todo para que Ana esté feliz. Y el sumo sacerdote la toma por ebria. Imagínense ustedes en ese contexto, ¿no? Alguno de ustedes ya le hubiera revoleado algo al sumo sacerdote, ¿no? Estoy acá en la presencia del Señor derramando mi alma y vos pensás que estoy ebrio. Pero fíjense la actitud de Ana, esto es único. Versículo 15 dice: y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, qué actitud, ¿no? No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. He derramado mi alma delante de Jehová. La oración de Ana fue una oración nacida del dolor y del sufrimiento. Ella estaba enfocada en su oración. Y nadie iba a impedir de que ella entregue todo al Señor en esa visita. Había ido tantos años a Silo a ofrecer sacrificio con su esposo. ¿Cuántas veces habrá orado y habrá llorado en la presencia del Señor? Pero esto era definitivo. Aquí ella entregaba todo. Si el Señor quería, así lo hacía. Y si no, ella no iba a estar más triste porque no tenía hijos. Iba a ser un antes y un después para ella. Por eso la oración que nace en este momento es una oración de dolor y sufrimiento. Una oración que implica sumisión y una oración que implica compromiso. Ella se comprometió en ese momento. A todo esto, Ana no hizo caso a las críticas. Lo que le dijo Elí, ella lo manejó de la mejor manera, con una sencillez, con una humildad que quizás por ahí nos costaría a nosotros, pero ella mantuvo la calma, el temperamento y con tanta humildad respondió al sumo sacerdote. Siempre cuando damos lo mejor al Señor o queremos dar lo mejor al Señor, vamos a recibir críticas muchas veces de otras personas. Y algunas veces de personas que no pensarías que te criticarían, ¿no? Lo que menos esperaría es que alguien te critique de las personas que más tenés como referentes. El sumo sacerdote era un referente muy alto en aquel momento, pero de allí vino la crítica. Quizá le hubiera preguntado primero, ¿no? Ana, veo que no estás hablando. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? En lugar de acusarla directamente, quizá le hubiera preguntado. Pero Ana no hizo caso a las críticas, como grandes hombres de Dios, como grandes mujeres de Dios, porque cuando uno quiere dar lo mejor para el Señor, quiere hacer lo mejor para Dios, quiere buscar la voluntad de Dios, entonces va a recibir crítica. Cuando uno no hace la voluntad de Dios, no pasa nada. No pasa nada. Muchas veces no te dice nada o no se dan cuenta porque muchas veces están en la misma situación. Pero cuando buscamos hacer la voluntad de Dios siempre recibimos crítica. Fue así en el caso de Moisés cuando fue criticado por su hermano Aarón y su hermana María. También tuvo que lidiar con las críticas. El caso de David cuando vino danzando de alegría porque el arca del Señor volvía a Israel, su esposa lo critica y habla mal de él. Pero sin embargo estos personajes fueron elegidos. Fueron elegidos para traer transformación a sus vidas,
a su alrededor y a una nación entera. Ahora, alguien dijo, un escritor conocido se llama John Bunyan, El Camino del Peregrino, ¿cómo se llama el libro? El Progreso del Peregrino, famoso libro. Él dijo esta frase muy célebre que también es muy conocida. Dijo, en oración es mejor tener un corazón sin palabras que muchas palabras sin corazón. En la oración es mejor tener un corazón sin palabras que muchas palabras sin corazón. El ejemplo de Ana, de la oración de Ana, es el ejemplo que tenemos que seguir, iglesia. Yo sé que hay muchos que están esperando una respuesta de parte del Señor en diferentes áreas de la vida. Y lo más fácil es salir de la voluntad de Dios. ¿Qué significa salir de la voluntad de Dios? Es hacer lo que Dios dice que no hagas. Y es hacer lo que tu corazón te dice que hagas. O que los consejeros te dicen que hagas. Porque es lo mejor. Salir de la voluntad del Señor. Hacer lo que Dios no quiere que haga. En este caso de Elcana. Tranquilamente hubiera esperado Elcana. Si realmente amaba al Señor, si realmente confiaba en el Dios Todopoderoso, en Jehová, Jehová de los ejércitos, podría haber esperado. Pero no lo hizo. Y después trajo muchos problemas. Pero estaba permitido por la ley de Moisés en aquel momento, por la ley de los judíos, pero no por Dios. Si haces algo en contra de la voluntad del Señor como iglesia, no te vamos a criticar. Es la decisión que usted va a tomar, no la nuestra. Pero sí te vamos a decir que no es la voluntad de Dios y vamos a orar para que cambies de dirección y busque la voluntad de Dios para tu vida. Por lo tanto, tenemos que buscar la voluntad de Dios para la respuesta que estás esperando. Paciencia, va a llegar. Dios nunca llega tarde, pero no hagas nada en contra de su voluntad. Si la Biblia no lo dice, no lo hagas. Si la Biblia dice lo contrario a lo que querés hacer, no lo hagas. Porque lo único que va a traer es más problema al problema que ya hay. Espera en Dios, alma mía, decía el salmista, ¿no? Espera, alma mía, en Jehová. Mi socorro viene de Jehová. No viene del gobierno, no viene del sistema de este mundo, no viene de los vecinos. Mi socorro viene de Jehová. Y cuando es de Jehová, es único. O sea, es algo que no se puede hacer humanamente. Porque fíjense acá lo que pasa, versículo 19. Acá está la respuesta del Señor. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico, lo entrego también a Jehová.
todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. ¡Wow! Otra actitud impresionante de Ana. Ana, la gracia de Dios, actuando como la gracia de Dios allí. Fue y cumplió su palabra, lo entregó por completo al Señor. Por eso le decía, la respuesta de Dios, la respuesta que Dios da es, no es humana. ¿Por qué? Porque ella no podía tener hijos, era estéril. Y si era estéril, era imposible que tenga hijos. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Amén? Sara, esposa de Abraham, tenía 90 años y Dios hizo que ella concibiera un hijo. Porque para Dios no hay nada imposible. Con 2 peces y 5 panes, ¿cuánta gente alimentó el Señor? 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. O sea, para Dios no hay nada imposible. Pero se agota el tiempo, algo tiene que hacer Dios. No, quédate tranquilo. Que aunque todo, dice Habacuc, aunque la higuera no dé su fruto, aunque la vid no dé más el aceite, aunque el mundo, dice, se caiga a pedazos, con todo yo me alegraré en Jehová, mi salvación. Porque Jehová algo puede hacer. Pero ¿y si estoy en el fondo del mar? ¿Quién me salva? Bueno, Dios puede enviar un pez grande y te saca y te vomita. Eso no lo piensa el ser humano, ¿no? Pero Dios tiene formas únicas de responder. Paciencia, ánimo, sigamos en la voluntad del Señor. No nos dejemos llevar por nuestros deseos que muchas veces nos engañan. Samuel, así como su madre, también fue una persona de oración. Hermosa la respuesta de parte del Señor. Samuel significa en nombre de Dios o escuchado por Dios también. Algunos lo traducen como uno que viene de Dios, en nombre de Dios. Es más, el nombre Samuel está compuesto por 2 palabras hebreas, que una significa nombre y la otra Dios, Jehová. Entonces, en nombre de Dios, hermoso nombre Samuel, fue la respuesta de Dios para Ana y cómo Dios responde las oraciones. El Señor estaba reservando a Samuel para algo que él tenía planeado. El Señor seguía escribiendo la historia. El hecho de que Samuel naciera en aquel momento no era casualidad. El Señor ya sabía que en ese momento tenía que nacer Samuel. Ana y Elcana tenían que esperar solamente, porque iba a llegar el tiempo. El Señor lo estaba reservando para ese momento. La historia hasta ahora deja claro que la vida y el futuro de una nación depende del carácter del hogar, dijo alguien. Y el carácter del hogar depende de la vida espiritual de los padres. Padres, madres, ¿cómo está tu vida espiritual? El futuro depende de tu vida espiritual. El futuro de tus hijos depende de tu vida espiritual. Las futuras generaciones dependen de tu vida espiritual. Madres que oraron tanto por sus hijos y cuando llegó el momento Dios respondió a las oraciones y fueron grandes hombres de Dios. Lo que Dios te puede dar es más de lo que te podés imaginar. Si haces una promesa, tenés que cumplirla. Así como Ana. Lo que el Señor te da es del Señor. Tranquilamente le podés devolver. Señor, aquí está. Es tuyo. Pero cuando tomás una decisión y conseguís algo por tu propia cuenta, te apropiás de eso y decís, bueno, yo lo conseguí. Yo busqué esta salida. Yo busqué esta respuesta. Y al final trae más frustración todavía. El poder de Dios es más grande de lo que nos podamos imaginar. No nos imaginábamos esta respuesta. Ana no se imaginaba esta respuesta. Pero sin duda, Dios tiene algo especial para cada uno.